estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. Hoy vamos con un tema complementario de la primera ley de Newton y de la dinámica que se llama las fuerzas comunes. O sea que hoy vamos a tocar en general 4 fuerzas que son las que más se utilizan en casi todos los ejercicios de física o los ejercicios que tienen que ver con dinámica. El primero de ellos se denomina peso. La primera fuerza común es peso. Y el peso normalmente lo nombramos con W, que viene de la palabra weight, del inglés weight, y también usamos F sub P, o en algunos libros simplemente usan la P. Podríamos o no aquí colocarle el vector encima, pero esto nos indica precisamente eso, que es un vector. En muchos libros lo utilizan sin ese vector, otros sí lo utilizan, es dependiendo de cómo ustedes lo entiendan. Y el peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Quiero que antes de continuar, ustedes hagan un símil con la segunda ley fundamental de la dinámica, que es la ley de Newton, que es F igual a M por A. Si se dan cuenta, W es una fuerza, M una masa y la gravedad es básicamente una aceleración. O sea que las unidades con que se va a medir esta fuerza igualmente van a ser newton, dinas o libras fuerza. Por ejemplo, una persona o un estudiante que tenga un peso de 60 newton, que tenga una masa de 60 kilogramos. Cuando ustedes van a donde el médico, normalmente lo que les dan es la masa, no el peso, para que lo tengan claro. Le dan es masa, no es peso. O cuando van a la tienda, lo que les dan es una cantidad de masa, una libra, 1 kilo de carne, no peso. Ojo con eso, que es un concepto que tendemos a confundir. Valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos nuestro instrumento. Para determinar el peso de cualquier masa, usamos la masa, 60 kilogramos, multiplicado por la gravedad. Esto es igual, 60 multiplicado por 9,8, lo hacemos con la calculadora. 60 por 9,8 y esto es igual a 588 kilogramo metro segundo cuadrado. 588 kilogramo metro segundo cuadrado nos da newton. Recordemos el sistema MKS, de ahí viene la palabra, o viene el sistema internacional que es de Newton. Con este mismo ejemplo, si esta persona no estuviera en la Tierra, sino estuviera, por ejemplo, en Marte, esto es la gravedad en la Tierra. Si esta persona estuviera en Marte, la masa serían 60 kilogramos. Pero la gravedad en Marte es diferente, porque la gravedad en Marte tiene la mitad de la masa de la Tierra. O sea que su gravedad es la mitad. Por lo tanto, la gravedad en Marte es 9,8 metros segundo cuadrado. Se hace la operación igual que en el anterior y decimos que 60 kilogramos multiplicado, acá me equivoqué, por 4,9, porque ya es la mitad, metros segundo cuadrado, es igual, si todo es correcto, es la mitad de esta operación, o sea 250 más 44, 294 newton. Por lo tanto, una persona en Marte pesa la mitad de lo que pesa en la Tierra, aunque la masa sigue siendo la misma. Si nos vamos a la Luna es la sexta parte de la Tierra. Por lo tanto,
la masa de este mismo estudiante o esta misma persona de 60 kilogramos y la gravedad en la Luna, que es un sexto de la Tierra, o sea 9,8 dividido entre 6 metros segundo cuadrado, porque la Luna tiene la sexta parte de la masa de la Tierra. Entonces, esta persona en la Luna pesaría 60 kilogramos multiplicado por 9,8 y dividido entre 6 metros segundo cuadrado. Su peso en la Luna sería de, ya les digo, 60 por 9,8 dividido entre 6 y nos dice que es 98 newton. Entonces, dependiendo de dónde esté la masa, va a pesar más o va a pesar menos. Si estuviéramos, no sé, en el Sol, pesaríamos 1000 veces más de lo, o 1.000.000 de veces más de lo que pesamos acá, porque el Sol es inmensamente muchísimo mayor que la Tierra. Esta es nuestra primera fuerza. Se dibuja de la siguiente manera. Si tenemos sobre una superficie plana o una superficie con inclinación, nuestra masa, siempre es importante ubicar el centro de masa. ¿Cuál es el centro de masa? Entonces, es normalmente donde el cuerpo se mantiene en equilibrio. Entonces, y se dibuja desde ahí con una flecha directamente hacia abajo. Le damos un nombre, W. Si está inclinado, no importa, sigue siendo hacia abajo. Y este sería nuestro W, que es el peso. Vamos con la segunda fuerza. La segunda fuerza tiene que ver con el peso y con las superficies. Se llama la fuerza normal. Y la normal solo aparece cuando hay una superficie de contacto y se diagrama y se genera a 90 grados o perpendicular a la superficie. Entonces miremos, este símbolo de perpendicular, es básicamente es esto, que forma un ángulo de 90 grados. Voy a dibujarla acá mismo en este diagrama y es una fuerza de la siguiente manera. Acá está la superficie, forma un ángulo de 90 grados y se nombra, como decíamos acá, a veces lo usan con F sub n o a veces lo dicen simplemente una n de la fuerza normal. Si está inclinado 90 grados, queda de esta manera. Entonces normalmente se dibuja de esta así, formando siempre un ángulo aquí de 90 grados. Tenemos nuestra siguiente fuerza. La normal pues es simplemente eso. Si no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal. Si no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal. Nuestro siguiente es la fuerza de rozamiento. El rozamiento. Y el rozamiento puede ser estático o dinámico. Y normalmente se usa la siguiente ecuación. Bueno, primero se nombra F sub R o R. Se nombra de estas dos maneras y la ecuación que se utiliza es esta. Fuerza de rozamiento, colocarlo en otro color. Fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Fuerza normal, que es esta misma,
multiplicado por un coeficiente de rozamiento, que el coeficiente de rozamiento depende del material. Para ello, quiero que vean lo siguiente. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo con el borrador. El borrador tiene dos superficies diferentes. Una en la que tiene el velcro y otra donde simplemente es madera. Si lo coloco así, ya sabemos que el peso señala hacia abajo. No importa cómo lo coloquemos, el peso siempre señala hacia abajo, hacia el centro de la tierra en este caso. La normal se mueve con la superficie, siempre formando un ángulo de 90 grados. Entonces siempre el ángulo que se forma acá es de 90 grados. Ahora, el rozamiento es dependiendo del material. Si está quieto, se denomina estático. Ahí hay rozamiento. El rozamiento es lo que no hace que el borrador se deslice. Ahí está estático. Sigue siendo estático y ahí se convirtió en dinámico. Cuando se mueve, no significa que ya no hay rozamiento, significa que es un rozamiento dinámico. Entonces, cuando ya se empieza a mover, si lo cambiamos al velcro, cuando está estático, el ángulo de inclinación es completamente diferente. Entonces, el ángulo cambió, ahora el ángulo es mayor cuando cambió de estático a dinámico. Quería que lo vieran de esta manera. Y por último, la última fuerza común se llama la tensión. Y la tensión aparece cuando hay cuerdas. Simplemente esa aparece cuando hay cuerdas. Se nombra con la letra T y según el subíndice. Cuando está colgando algo, los cables del teléfono, los cables de la corriente, todos ellos hay una fuerza únicamente cuando hay presencia de una cuerda. En casos ideales no se tiene en cuenta la masa de la cuerda, pero pues normalmente sí se hace. Y estas serían las cuatro fuerzas comunes: peso, fuerza normal, fuerza de rozamiento, estático dinámico, ecuación de la fuerza de rozamiento. La tensión se colocaría normalmente de esta manera. Bueno, en nuestro diagrama podríamos dibujarle aquí una fuerza de rozamiento. Si el cuerpo va hacia allá, el rozamiento siempre va en sentido contrario. Y la cuerda, si yo tengo una cuerda aquí sosteniéndolo a una pared, la fuerza normalmente se dibuja sobre la cuerda. Y esto es la tensión. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, el rozamiento es en sentido contrario. O sea que el rozamiento iría en sentido contrario hacia la izquierda. Eso es básicamente cómo se diagramaría y cuáles son nuestras fuerzas comunes. Muchísimas gracias, estoy pendiente para cualquier aclaración y nos vemos en una siguiente oportunidad.